Pablo Beluto estaba picantísimo y lo tengo en línea. Pablo, Jorge Rial te saluda de Radio 10. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué decís? Bien, estabas picante ayer, ¿eh? Bueno, lo que estaba picante era el debate. Sí, no, ya sé, pero vos le pusiste un poco de chimichurri también, bien ahí, bien. ¿Qué viste? No sé, es que me pareció una irresponsabilidad de parte de Milei asistir a un hecho tan trascendente para la democracia como es el debate presidencial, sin haberse tomado el más mínimo trabajo de prepararse. Uh-huh. ¿No? Digo, más allá de lo que uno piense de él y de sus ideas, digo, a mí me pareció una chantada. Por eso fue muy duro, digo. O sea, eso no quiere decir que esté de acuerdo con Massa, pero No. Massa sí se había preparado, como en el 2015, me consta porque yo participé, se preparó muchísimo Mauricio Macri, y al igual que lo hizo en el 2019, y lo hicieron otros candidatos también. Sí. Acá sentís que fue nada, casi desnudo fue. Y improvisación pura, uh-huh. ¿Entendés? Uno en esas situaciones normalmente cuenta con un equipo para entrenar los ataques, las defensas, para saber en qué momento decir cada cosa, para buscar los puntos débiles del adversario, para de algún modo disimular los puntos débiles propios. Todo eso Massa lo hizo bien y Milei lo hizo muy mal, pero muy mal. ¿Te sorprendió? ¿Estuvo por debajo del nivel que uno creía en sí, incluso? Sí, me sorprendió porque mostró una profunda irresponsabilidad. Hasta ahora mis diferencias, en todo caso, eran de tipo ideológico, uh-huh. Pero no personales, porque por supuesto no lo conozco personalmente. Pero ayer pensé que si una persona que tiene un desafío tan importante como un debate no se prepara, y después demostró que además no sabía ni siquiera cómo funciona la administración pública, me imagino poner en manos de una persona así la administración del Estado con toda su complejidad y sus dificultades, ¿no? Sí. Digo, me pareció chanta. Un chanta. Ahora, yo ayer hablaba con muchos amigos de Juntos por el Cambio del PRO, lamentándose de no estar Horacio Rodríguez Larreta ahí, ¿no? Es una locura lo que pasó en estos 2 últimos meses. Bueno, eso fue el resultado seguramente de errores de Horacio, pero sobre todo de un giro conservador muy reaccionario que tuvo mi partido a partir de la llegada de Patricia Bullrich a la jefatura. Esto uh-huh. fue después de la derrota de Macri en 2019. Eso empezó con esa distinción un poco despectiva entre halcones y palomas, uh-huh. Siguió con esa idea para mí antidemocrática de que el sentido del PRO era la destrucción total y para siempre del kirchnerismo. Vos sabés que yo estuve revisando documentos antiguos del PRO, anteriores al año 2015. Sí. En ningún lugar se mencionaba al kirchnerismo. Ah, mira. El PRO era y fue hasta el mandato de Macri, un partido que en todo caso intentaba ser una alternativa democrática, plural, diversa, y que sí tenía una visión contraria al populismo, pero de ahí a plantear la eliminación del otro hay una distancia muy grande. Y después esto continuó con la cruel disputa interna entre Patricia y Horacio, y terminó con el resultado desastroso de Patricia en la primera vuelta. Pensá que Patricia no solo perdió contra Massa y contra Milei, sino que no pudo ni siquiera retener los votos que había obtenido en las PASO. Y cuando vos ves los análisis mesa por mesa, lo que descubrís es que no fue que los votos de Larreta, como algunos presumían, fueron a Massa, sino que los votos de Patricia fueron a Milei. Y esto hizo que obtuviera un resultado aún peor que el que se había obtenido en las PASO. Y después vino lo que para mí fue una defección de las ideas, por lo menos que yo compartía, que fue el pactito feo, como lo llamo yo. El pactito feo, está bien. Que fue el acuerdo entre gallos y medianoche entre Macri y Patricia con Javier Milei, que después se defendió, por llamarlo de alguna manera, ante los medios,
como un acuerdo incondicional, que para mí sonaba más a rendición que a un acuerdo político. Sí. Y sobre todo un acuerdo político con una fuerza que está en las antípodas de todo lo que yo creo, y muchos de nosotros en el PRO creemos. Es interesante lo que decís, ese vuelco a ser más conservadores o más de derecha, digamos, no se da por reflejo a Milei como algunos pensábamos. Vos decís que la llegada de Patricia Bullrich por el 2019 hace ese vuelco, ¿no? Sí, yo creo que hubo una mala lectura de la realidad. Primero, pensando que el electorado de ese sector era más amplio, y segundo, sin reconocer que el verdadero producto, digamos, el producto más acabado para ese electorado era Milei. Y digamos, Patricia fue la segunda marca, como el propio Milei la acusaba cuando no se llevaba bien con ella. Sí. Y eso hizo que nuestra identidad quedara enormemente desdibujada y trajera los resultados que después trajo. Y ahora, ¿cómo imaginás el PRO junto porque no sé cómo imaginás este sector político que a vos te sedujo y laburaste y militaste? ¿Cómo lo imaginás? Mira, tengo las mismas incógnitas que tenemos todos. Yo creo que hay cosas de las que no se vuelve, y creo que va a ser muy difícil la convivencia entre quienes tenemos una manera de pensar y quienes decidieron y fundamentaron el apoyo a la ultraderecha, gane o no gane Milei. Por el otro lado, creo que los puentes se han roto entre los distintos sectores del PRO y entre los distintos sectores de Juntos por el Cambio. Uno podría pensar que esto es malo. Para mí no lo es. No. Para mí creo que cada uno tiene que estar donde siente que sus ideas, sus principios, sus valores están representados. Esta confusión de estar en un partido que termina aliándose con alguien que piensa diametralmente distinto que vos, genera solamente incomodidad interna e incomodidad externa. Entonces yo creo que cada uno tiene que ir y tiene que defender las posiciones que cree y agruparse con aquellos que piensan más o menos parecido, y no con sus adversarios. Y esto significará seguramente reconfiguraciones, y también va a significar algo muy positivo, que es retomar la conversación que la grieta, que la pelea había eliminado por completo. Es decir, que podamos volver a hablar, aún manteniendo nuestros disensos, pero que podamos volver a conversar sin un estado de sospecha permanente sobre la finalidad última del otro. Claro. Y eso me parece un progreso que nos merecemos como sociedad. Y Pablo, Mauro, Federico, te saluda, ¿qué haces? Hola, Mauro. ¿Y no te parece que en todo este escenario que terminó convirtiendo al PRO en lo que acabás de describir, y suscribo con las dos manos, la descripción que hiciste de este proceso, lo hiciste con mucha claridad y conociendo a los actores, pero ¿no pensás que tuvo mucho que ver Mauricio Macri en esto? Sí, y en buena medida sí, pero tampoco le puedo imputar a Macri que actúe de acuerdo a sus convicciones, porque sería imputarle lo mismo que estoy haciendo yo. Es decir, cada uno tiene la libertad y casi te diría la obligación de sostener sus ideas. En todo caso, yo sigo pensando lo mismo que pensaba en el año 2013, cuando me sumé a este proyecto. Los que cambiaron fueron otros, digo, sí. no yo, y no tanta gente, y no es lo que le pasó a mucha gente, que sigue pensando lo mismo, que sigue pensando que la Argentina no tiene que eliminar al kirchnerismo de la faz de la tierra, sino que lo que hay que hacer es hacer buenas propuestas para ganarle las elecciones. Pero igual como pasó en 2015. no lo hablaba por la mirada sobre el kirchnerismo, sino pensando en la interna. Vos sabés que a Horacio Rodríguez Larreta Macri no se lo bancaba, hizo imposible para tratar de que Horacio no llegara, y eso es una percepción que no la tengo yo desde afuera, me la han transmitido muchos de ustedes, cuadros del PRO, desde adentro. Es posible, pero en cualquier caso, visto el resultado, creo que fue una estrategia equivocada. Digo, porque puso al partido al borde de la fractura, a la alianza con los radicales y la coalición cívica al borde de la ruptura, porque perdimos las elecciones. Porque ¿sabes qué es lo que no hay? Y a mí me apena mucho. Reflexión, autocrítica, encerrarse y pensar por qué perdimos, por qué a 3 de cada 4 argentinos nuestra propuesta no les interesó.
Eso para mí es como un paso imprescindible que había que dar antes de ir corriendo a ver cómo Milei nos subía a su colectivo. Y eso no se ha hecho. Al contrario, Patricia rápidamente volvió a tomar la conducción del partido, como si nada hubiera pasado, claro, como si no hubiéramos tenido el peor resultado de la historia de Juntos por el Cambio. Y eso para mí habla de, no sé, de primero de falta de humildad, segundo de incapacidad para observar la realidad sin anteojeras, de falta de realismo, y bueno, digo, cada uno tendrá su responsabilidad en todo este proceso. Sin dudas, mucha gente en estas horas, como decían ustedes, dice, qué macana, ¿no? Porque teníamos un candidato que podría haber hecho un mejor papel. Y a veces pasa eso, el candidato que sirve para ganar una interna no necesariamente es el mejor y el más competitivo en una elección nacional. Claro. Yo Pablo, ¿cómo estoy convencido que Horacio hubiera sido muy competitivo contra Milei o contra el propio Massa. Claro. ¿Cómo estás, Pablo? Acá Nazarena Lomagno te saluda. Vos bien Hola, estabas Nazarena. mencionando a Patricia Bullrich como presidenta del PRO, que a principios de 2024, entiendo febrero de 2024, ya se le termina la presidencia. Digo, ¿qué te parece que se pone en juego a la hora de pensar al nuevo líder del PRO y qué línea debería tomar? Mira, lo que está en juego es nuestra identidad. Y ver si esa identidad que tuvimos hace un tiempo, que nos llevó a ganar las elecciones, que nos llevó a poder hacer el primer gobierno no peronista que pudo cumplir con el mandato constitucional de 4 años, más allá de todos los aciertos y los errores, seguramente discutiríamos horas acerca de qué hicimos bien y qué hicimos mal, qué debimos haber hecho y qué no hicimos. Pero más allá de toda esa discusión, creo que es muy importante la discusión sobre nuestra identidad. Yo me opuse cuando llegó Patricia al partido y me opongo hoy a la luz de los resultados, pero sobre todo me opongo en términos de convicciones a convertirnos en el Partido Conservador de la Argentina. Es decir, algunos pueden tener la intención de hacerlo y me parece legítimo, pero no cuenten conmigo para eso. Digo, yo creo que somos muchos los que creemos que la Argentina merece tener una alternativa al peronismo, democrática, plural, abierta, que contenga elementos progresistas, que no se puede juntar con alguien que reivindica la dictadura militar, porque eso nos ofende en nuestras convicciones más profundas. ¿Te molestó esa foto? ¿Te molestó esa foto, calculo entonces, del sábado, creo, de Villarroel con Patricia? Te debe haber jodido. Me pareció terrible. Y me pareció que viste cuando sentís que tu casa ya no es más tu casa. ¿Sentís eso? Que lo que te resultaba familiar ahora te resulta extraño. Porque yo no tengo nada que ver con esa gente. Digo, no tuve nada que ver nunca. Digo, a mí, y vos has sido un gran crítico de mi gestión cuando fui ministro de Cultura, pero en todas tus críticas nunca me criticaste por haber apoyado a personajes de la dictadura militar. No, claro que no. Entonces, sin dudas para mí, para mí ese es un proyecto legítimo, pero no es mi proyecto. No es el proyecto de quienes pensamos que la Argentina necesita un partido democrático y moderno para precisamente oponerse a aquello en lo que no estamos de acuerdo con el peronismo, con el kirchnerismo, pero eso no puede ser nunca una fuerza restauradora, reaccionaria, que discuta cuestiones como las cuestiones de género, las minorías sexuales, el aborto, todas cosas en las cuales yo estoy orgulloso de haber integrado un gobierno que las puso en el debate público en su momento. Entonces, ¿cómo pasamos de aquello al abrazo con Victoria Villarroel? Bueno, es algo que tienen que explicar quienes dieron semejante salto sin red. Pablo, como siempre, un gustazo hablar con vos, te mando un abrazo grande. Igual me siento yo, te mando un abrazo grande, Jorge, y a tu equipo. Gracias, Pablo Beluto charlando con nosotros.